Pues vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, hermanos. Tus hermanos a la distancia, los que van a escuchar esta predicación después, los que están ahorita aquí presentes. Vamos a, con todo nuestro corazón, nuestra vida, recibir lo que Dios tiene y quiere hablar hoy a nosotros en esta mañana. Aleluya. Oremos, hermanos, para ponernos en las manos de Dios, que sea Dios el que nos hable, que estemos sensibles a su palabra. Padre, en esta hora te doy gracias porque hemos podido alabarte y glorificar tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos de hacerlo. Y también gracias por el privilegio que me concedes de compartir tu palabra esta mañana. Es una dicha, es una bendición el tener vida para servirte, Señor. Gracias, lo agradezco con todo el corazón, con toda el alma. Y permíteme, Señor, ser un instrumento en tus manos. Que abra mi boca, Señor, y tú la llenes con tu palabra para tu pueblo, para tu iglesia hoy este día, y que haya corazones dispuestos para recibir tu palabra. Tu Espíritu Santo haga algo nuevo hoy en nosotros, Señor, y seamos confrontados, seamos, Señor, exhortados, animados para hacer lo que tú quieres, Señor, que hagamos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y pueden sentarse, hermanos, gracias a Dios. Todavía no vamos a leer el texto, así que espérenme tantito. Hoy este día, este tema, hermano, quiero que estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos, enseñarnos. Y ¿cuántos de ustedes, hermanos, de los que están aquí, tienen una agenda? ¿Cuántos manejan agenda? A lo mejor su libretita, alguna agenda, a otros más profesionales, ¿no? Con una agenda del año, los meses, días, horas y todo. Algunos no manejan alguna agenda, pero ¿qué tal en sus pensamientos, en su mente? Tienen ahí, primero Dios, y mañana al despertarme, sobre todo las mujeres, ¿no? Mañana al despertarme a las 7 de la mañana o a las 5, no sé qué hora se levanta. Voy a hacer esto y luego voy a hacer esto otro, y lo traes ahí en la mente, toda tu agenda, toda la lista de las cosas que tienes que hacer. Yo creo que, como les digo, algunos tendrán por escrito, otros en sus pensamientos, en su mente, estará por ahí la lista de todo lo de su día, lo que van a realizar durante todo el día. ¿Y cuántos se dan cuenta, hermanos, que esa agenda está llena? A veces de un día que muchos comentan, es que quisiera tener más tiempo, más horas, me gustaría tener más tiempo disponible para cumplir todas las cosas que tengo que hacer, porque son muchas las cosas que realizan. Pero mire, hermanos, hoy algo que no debe faltar en su agenda, que es tan llena de actividades y de cosas por hacer, algo que jamás debe de faltar en nuestra agenda, nuestro diario vivir, hermanos, es realizar la misión más importante, el trabajo más importante que se nos ha encomendado, la misión más importante que es, hermano, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aun cuando tengamos esa agenda tan llena de que cada día a lo mejor tú tienes cosas que hacer, que realizar, pero, hermanos, no debe de faltar en esa agenda esa misión más importante que nos ha sido encomendada. Porque desde que soy cristiano, que Cristo me salvó, recibí una misión
recibí una comisión que inclusive en los evangelios ahí viene como título la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles, bautizando. Tenemos una misión desde que fui salvo, de ir a los perdidos, de ir a los angustiados, a los que están tristes sin conocer de Cristo. Tengo una misión y no debe ser tan llena nuestra agenda como para decir, no puedo hacerlo. Porque esa es la misión más importante que tenemos, hermanos. Mire, todos queremos servir a Dios y ser eficaces en nuestro servicio. Y un buen ejemplo en las Escrituras, cuando Dios habló de este tema, yo dije, Señor, pues, ¿qué personaje de la Biblia cumplió esta misión de ir y predicar el Evangelio? Que podamos aprender de él hoy, es un varón, un hombre, que podamos aprender de él, Señor, de cómo él te sirvió efectivamente y cómo nosotros podemos también servirte de manera efectiva. Y ese es bajo el tema del cual quiero hablarles este día. Quiero servir a Dios efectivamente. Un quiero, un querer, un deseo, porque tenemos una misión, hermanos. Y mire, un hombre que nos enseña mucho, y que no vamos a hablar todas las cosas que quisiera hablar de este pasaje, pero voy a mencionar algunas, y es acerca de la vida de un hombre que fue llamado para servir a Dios, de un hombre que fue llamado para servir las mesas, como lo dice la Escritura, un hombre que fue llamado evangelista, tremendo hombre de Dios, y él es llamado Felipe. Ahí lo encontramos en la Biblia de Hechos. Vamos a abrir nuestro libro, la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Y quiero que leamos versículo 1 al 6. Este es nuestro pasaje clave, que vamos a estar viendo otros pasajes, pero quiero que veamos este pasaje, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 6. Así que ahí en su agenda, por más ocupado que esté, hermanos, ponga todos los días, póngale ahí en todo el día, mi misión, ir y predicar el evangelio. Aunque tenga ahí, tengo que lavar trastes, tengo que, no sé, cocinar, hacer pastel para el postre, tortillas de harina para la cena. Aunque tenga todo ahí lleno su agenda, ponga en todo el día la misión que tenemos de ir y predicar el evangelio. Y mire este hombre, vamos a ver qué aprendemos de él, de Felipe. Capítulo 8, versículo 1 al 6 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mire este tremendo ejemplo que tenemos en la Escritura de este siervo de Dios, hermano, Felipe. Y vamos a aprender de él, hermano, cosas muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta. Y como les decíamos, este hombre, como lo vemos aquí, en este capítulo 8 de Hechos, fue un hombre que Dios usó en gran manera. Dice que la gente escuchaba lo que él hablaba y veían las señales que él hacía. En el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, cuando hay salvación en Cristo, hermanos,
hay un verdadero avivamiento. Y esta ciudad de Samaria estaba llena de gozo porque un hombre de Dios, Felipe, estaba impactando esta ciudad, hermano, con el testimonio, hablándoles de Cristo. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo le hizo Felipe para servir de esta manera tan poderosa? ¿Cómo fue que Dios usó a este hombre, hermanos, Felipe, de esta manera, hermano? Él tenía un llamado muy especial, muy específico. Y la Escritura lo llama evangelista. Ahí en Hechos 21:8 usted puede constatar esto que le digo. Dice ahí, Hechos 21:8, dice que Felipe era uno de los 7, o sea, del capítulo 6 que ahorita vamos a leer, y el evangelista. ¿Cómo lo llama la Escritura a este hombre? Pero podemos hacernos esa pregunta, ¿cómo él fue usado por Dios? ¿Cómo pudo servir al Señor? Y yo creo que una de las claves, hermanos, principales, la tenemos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Vamos a Hechos 6. Yo quiero que me acompañe con la Escritura para poder entender esto que Dios quiere hablarnos hoy, hermano. Y lo primero que quiero hablar de Felipe, el primer punto es que para Felipe Dios era su prioridad. Felipe, en su vida Dios era su prioridad. Tenía una relación personal con nuestro Dios. Mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 6, versículo 3. Les voy a leer desde el 1 para que vean por qué estaban buscando hermanos los apóstoles para servir a Dios. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Luego dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego viene ¿a quién? A Felipe. Fíjese, hermano, aquí viene una clave muy importante. ¿Y por qué digo yo que para Felipe Dios era su prioridad? ¿Por qué este punto de Felipe su prioridad era Dios? Lo vemos ahí en el versículo 3 de este capítulo 6, porque Felipe, hermanos, tenía que tener estas 3 cualidades y por eso fue escogido para servir las mesas, porque era, dice la Escritura, tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Es por eso que le digo que para Felipe Dios era su prioridad, porque para tener, hermanos, estas 3 cualidades se necesita buscar a Dios. Se necesita que sea un hombre o una mujer donde Dios es su prioridad. No puede haber un hombre o una mujer llena del Espíritu sin que sea Dios la prioridad en su vida, sin que sean las cosas espirituales en su vida la cosa prioritaria, porque así le va a dar prioridad a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y para tener estas cualidades se necesita buscar a Dios. Era un hombre, Felipe, hermanos, era un hombre que buscaba desesperadamente a Dios, porque todas estas cualidades son el resultado de buscar a Dios. El buen testimonio, la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría. Todos necesitamos estas 3 cosas, hermano. Necesitamos, como hijos de Dios, principalmente ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, no se confunda con, es que yo no hablo en lenguas, es que yo nunca he hablado en lenguas.
No, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es estar lleno del Espíritu de tal manera que Él te controla, de tal manera que tú eres influenciado por el Espíritu Santo. Porque mire, cuando la Biblia nos habla de que seamos llenos del Espíritu, ahí el apóstol Pablo en Efesios, cuando él dice, sean llenos del Espíritu, antes de ese versículo, él habla de que no beban vino, en lo cual hay disolución, sino antes dice, ser llenos del Espíritu Santo. Una persona, hermanos, llena de vino, bien happy, hermanos, ¿cómo lo ven a estas personas cuando están llenas, pero de vino, de cerveza? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a esa persona? Vea que se desinhibe. Si era una persona que no habla, está hablando, hasta bailan, se mueven, van y hacen, nada les da vergüenza. ¿Han conocido a alguien así? ¿O me equivoco? Porque los está controlando ¿quién? El alcohol. Mire, yo ya les había platicado esto, pero una ocasión, hay unos vecinos, a mí me sorprendió esto, hermanos, porque ellos empezaron a tomar desde como el sábado, antes de venirnos para la iglesia, ya estaban ahí en la fiesta. Llegamos el sábado ya bien noche y estaban ahí todavía y estaban, claro, por supuesto, bebiendo. Nos dormimos noche, me levanté el domingo en la mañana, para el desayuno, todo eso, eran las 8 y estaba haciendo el desayuno, ¿y qué creen que mis vecinos estaban haciendo? En la fiesta todavía y tomando. Y yo dije, ¿qué aguante? ¿Quién los hacía aguantar? El alcohol. Mire, un cristiano lleno del Espíritu Santo, hermanos, por eso dice la Escritura, no se llenen de eso, porque hay disolución, va a haber problemas, va a afectar tu vida. Antes, sé llenos del Espíritu Santo. O sea, en lugar de que te dejes controlar por ese alcohol, en lugar de que tu vida la controle, la manipule eso, que tú seas lleno del Espíritu de tal manera que sea el Espíritu Santo el que te controla a ti, el que te llena a ti, el que influencia tu vida de tal manera que tú puedes predicar, hermanos, donde sea y aunque vayas ahí temblando y todo, pero lo vas a hacer porque el Espíritu Santo está llenando tu vida y el Espíritu Santo es el que controla tu vida. Van a haber situaciones adversas, complicaciones, pero hermanos, ¿quién te va a ayudar a soportar, a aguantar? La llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién te va a ayudar a poder predicar el Evangelio sin temor, sino que lo hagas con denuedo? El Espíritu Santo en tu vida, la llenura del Espíritu Santo. Que hay hermanos que son muy callados, muy serios, pero mire, cuando predica el Evangelio, es como, disculpen esto, pero es lo que nos enseña la Escritura, la comparación, es como esos borrachitos que son muy serios, callados, pero cuando están llenos de ese alcohol, ellos comienzan a hablar, a platicar, a reír. Así un cristiano cuando está lleno del Espíritu Santo, él va a predicar el Evangelio y lo va a hacer con una libertad, con una unción, hermanos, porque es el Espíritu Santo el que está llenando su vida. Pero para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos buscar a Dios, necesitamos entregarnos a Dios, necesitamos adorar, alabar a Dios para ser llenos de su Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos necesitamos esa llenura? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, no ser una iglesia fría, vacía, como lo estamos viendo hoy en nuestros días, una iglesia tibia, sino una iglesia que esté poderosa y con la unción del Espíritu Santo.
Lo necesitamos, hermano. Todos necesitamos esa llenura del Espíritu. Y al tener esa llenura como consecuencia, vas a tener un buen testimonio. Porque un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, no tan fácilmente va a ceder a la tentación. No tan fácilmente va a ser un hombre o una mujer que ceda al pecado. Porque está llena del Espíritu. Y dice la Escritura que el fruto del Espíritu es ¿cuál, hermanos? ¿Se lo saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, un hombre lleno del Espíritu Santo, por consecuencia, va a tener un buen testimonio. Va a ser un hombre, una mujer con el temor de Dios. Va a ser una mujer, un hombre que va a ser honrado, que va a glorificar a Dios con su vida, con sus hechos, con sus palabras, porque está siendo lleno de una presencia santa, divina, como es el Espíritu Santo. Y va a tener un buen testimonio. ¿Cómo está tu testimonio, hermanos, con los demás? Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, buen testimonio y sabiduría en su vida. Queremos ser eficaces en nuestro servicio a Dios, hermano. Busquemos la llenura del Espíritu Santo y como consecuencia tengamos un buen testimonio. ¿Cómo está el testimonio? Es la buena fama, lo que... Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? A lo mejor habrá quien hable de ti porque eres cristiano, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Que levanten falsos, pero esa es otra cosa. Porque también dice la Escritura que somos bienaventurados cuando nos persiguen, nos vituperan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero dice la Escritura, pero mintiendo. Entonces, esa es otra cosa. El buen testimonio es cómo tú te conduces, cómo tú hablas, cómo tú actúas, cómo tú respondes, cómo tú eres en tu trabajo, hermano. Hay buen testimonio en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. Miren, nadie nos conoce mejor como nuestra familia, ¿sí o no? Porque podemos, en la iglesia, en el trabajo, hasta en el trabajo, aunque vamos todos los días, hasta en el trabajo a lo mejor podemos ahí medio fingir, pero en la casa, ¿sí o no nos conocen? A ver, los hijos conocen a sus papás cómo son, ¿verdad? En la casa. Pero los papás conocen a sus hijos cómo son en la casa. Y a lo mejor alguien te puede decir, no, qué buen hijo tienes, qué tierno, qué lindo. Y a lo mejor la mamá, ay, no lo conoce. Pero ese buen testimonio, hermano, tenemos que tenerlo en la iglesia, fuera de la iglesia, porque usted y yo somos embajadores de Cristo. Usted y yo somos representantes de Cristo, hermanos. Somos representantes de Cristo y la gente verá en ti a Cristo, cómo es Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Somos embajadores del reino de Dios. Representamos a nuestro Señor Jesucristo y, hermano, necesitamos la llenura, necesitamos un buen testimonio y necesitamos sabiduría, la sabiduría para saber cómo actuar, cómo hablar, en qué momento hacerlo, hermanos, la sabiduría de Dios. Pero todo esto porque en la vida de Felipe Dios era su prioridad. Yo quiero que te preguntes hoy, este día, ¿estás buscando realmente a Dios? ¿En tu vida se encuentra o da buen testimonio? ¿Cómo estamos en estas áreas, hermano? En estas tres cosas que vemos en Felipe: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Qué te pondrías en cada una? Del 1 al 10, como luego decimos, ¿verdad? Del 1 al 10, ¿cómo estás en el testimonio? ¿Cómo estás lleno del Espíritu Santo? ¿Está desbordándose tu vida? ¿Cómo estás en sabiduría, hermano? Amén.
Pregúntate este día, que el Espíritu de Dios redarguya nuestras vidas, y si estamos faltos en alguna de estas tres cosas, es un buen tiempo para ir a Dios hoy este día y buscarlo, porque gracias a Dios, hermano, tenemos vida. Estamos con vida, es un privilegio. Ahorita el tener vida, hermanos, qué bendición, y se lo agradecemos al Señor. Y qué mejor que entregar nuestras vidas, nuestros días, los días que te queden de vida, los años que nos queden de vida, entregarlo para servir a nuestro Dios. Los jóvenes, adolescentes, sirvan a Dios. Hermanos adultos, sirvamos a nuestro Dios, hermano. Estas tres cosas, pongamos mucha atención en esto. La segunda cosa que aprendemos de Felipe es que Felipe fue un hombre que no cayó. Y cayó no calla. Felipe no calla. Cayó con doble L. De que no cayó él de predicar el evangelio. Felipe, un hombre que no cayó de predicar el evangelio. Nunca calles, hermano, como Felipe, él no cayó. Siempre él estuvo hablando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre él habló de las cosas que el Señor Jesucristo hizo y sigue haciendo. Mire, nunca debemos de callar cuando Dios te impulsa a hablarle a alguien, porque podría ser el inicio de una nueva vida para esa persona. Me gustó algo que leí, hermanos, hace algunos días, esta frase, y está muy bonita, y primeramente Dios que la pongamos en práctica. Dice: invertimos tiempo en hablar sobre temas sin interés. Invertimos tiempo en hablar sobre temas sin interés. Y callamos en lo que debe ser el adorno de la lengua de un cristiano. Hablar de Jesucristo, de su evangelio. Qué hermosa esta frase, porque ¿cuántos de los que están aquí son buenos para hablar, hermano? A mí se me facilita, dice. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, no, no se me dificulta? Todos son buenos para hablar, hermanos. Y no debemos de callar, hermano. Como dice esta frase, a veces invertimos mucho tiempo en hablar temas que no son de interés y que no van a traer edificación. Muchos pierden mucho tiempo hablando de otras personas, criticando a otros. Y esa es la vida de esas personas, qué vidas tan vacías, ¿verdad? Para estar hablando de otros. Pero el adorno en la lengua del cristiano es el hablar de Jesucristo. Que en tu hablar siempre esté Cristo, el mensaje, la palabra de Dios, hermano. Porque eso habla de una vida llena del Espíritu, una vida llena de la palabra de Dios. Entonces no tenemos por qué callar. Felipe no cayó y ahorita lo vamos a estar viendo. Pero mire, ¿por qué calla un cristiano el mensaje? ¿Por qué calla un cristiano el hablar de Jesucristo? ¿Por qué calla de hablar el evangelio, hermano? Y yo solamente puse algunas, pero hay muchísimas más que a lo mejor usted pudiera ahí poner, llenar la lista. O poner ahí por qué callamos a veces, por qué callas tú el evangelio. Una de las cosas que a veces por las cuales calla el cristiano el mensaje es por miedo o cobardía. Miedo, yo puse aquí tres cosas: al qué dirán. Al qué dirán. No le voy a hablar de Jesucristo, no le voy a hablar de Cristo porque, ay, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Miedo porque temes perder amistades. No le voy a hablar de Cristo porque luego me va a dejar de hablar. Y ni modo, hermanos.
si te dejan de hablar, si ya no quieren juntarse contigo, pero que tú no calles el evangelio, que tú no calles de hablar de Cristo. Yo recuerdo que en la secundaria, hace unos cuantos años nada más, tenía una amiga, y todavía me acuerdo de su nombre, Berta. Y me acuerdo que éramos amigas entrando a la secundaria, ¿verdad? Ahí la conocí, muy amigas y todo. Y cuando supo que yo era cristiana y que le comencé a compartir, mire, mi manera de compartirles, porque yo estaba que decía, es que no sé cómo hablarles, no sé qué decirles, pero yo quería compartirles de alguna manera. ¿Y saben qué era lo que yo hacía? Tenía un cassette donde venía un testimonio grabado de unos hombres, creo, no me acuerdo dónde fue, pero fue en Europa, no sé si en Rusia, en alguna parte por allá, no recuerdo bien el lugar, pero ellos estaban excavando y usaban cierto tipo de herramientas sofisticadas, que hicieron un pozo a cierta profundidad, y al llegar y daban ellos ahí todos los datos en este cassette, era corto pero daban todos los datos. Ellos excavaron hasta cierta profundidad y llegando a cierta profundidad, ellos comenzaron, dice que se comenzó a volver loco el aparato que penetró y comenzó a subir el termómetro a una temperatura que ya no pudo medir el termómetro. Y aparte, dice, comenzamos a escuchar sonidos de gente gritando y llorando y todo eso, y se escuchaba en la grabación lo que ellos habían grabado. Entonces, como yo no sabía cómo compartirles, yo llevaba esa cinta, ese cassette, antes eran cassettes, a lo mejor ni lo conocen los jovencitos, ¿no? Pero unos cassettes, los poníamos en la grabadorcita, yo la llevaba, y se los ponía. En la secundaria y en la prepa fue la manera como yo lo hice, y les decía, pues si no quieres nada con Cristo, te vas a ir a ese lugar porque es el infierno. Pero de esa manera yo les compartía, porque no hallaba cómo entrarles, y les ponía el cassette ese. Imagínense, ¿verdad? La gente. Bien cruel, ¿verdad? Les ponía ahí el sonido de la gente llorando, y daban ahí la temperatura máxima que subía, o sea, era un lugar muy caliente a donde llegó y ya no pudieron seguirle. Entonces, yo decía, no sé cómo hablarles, pero yo llevaba esas cosas, y les comento, esta amiga cuando supo y todo, me dejó de hablar y dijo, es que yo no puedo juntarme contigo porque mi virgencita, y me empezó a decir cosas, no, pues ni modo. Y perdí esa amistad, esa amiga, y pues ni modo, pero es una de las cosas por las cuales a veces calla el cristiano, hermanos, por miedo al qué dirán, a perder amistades o a equivocarse cuando estás compartiéndoles. Pero que esto no nos impida, hermanos, que no nos calle el predicar el evangelio por miedo. Por miedo, hermanos. Otra de las causas por las cuales calla el cristiano es por falta de conocimiento. Son excusas, ¿verdad? Porque comienzan a decir y piensan, no sé qué decirles, como yo en la secundaria, no sé cómo decirles. Fíjense que en la primaria era yo más hablantina, y ya ven que antes eran unos pupitres, ¿verdad? Para dos, no sé si les tocó. Ahora es individual, ¿no? Antes, en mi escuela, hace unos 10 años nomás, eran esos pupitres y cabíamos dos, y si no había, a veces hasta tres ponían, ¿no? Pero normalmente éramos dos. Y en la primaria, chamaca que me ponían, yo les hablaba de Cristo. Y me tocaron luego que nos agarrábamos, y a veces en el salón nos decían, nos sentaban a una que era testigo y me sentaban a mí. Y una vez, sí, como que se enojó ella, ¿no? La que era testigo. Pero
En la primaria a mí, yo les hablaba y les decía, y en la ventana los chamacos se ponían a cantarme la canción que les he dicho, ¿no? De Aleluyita, que me cantaban. Ahí en la ventana tenía a los hombres, sobre todo, cantándome esa canción de burla. Y a lo mejor eso hizo que en la secundaria, así como que me callara, como que no quisiera con tanta libertad como lo hacía cuando lo estaba en primaria. Pero como quiera les llevaba el cassette en la primaria y en la prepa fue lo que hice, llevarles ese cassette. Y a veces pensamos eso, es que no sé qué decir, no tengo el conocimiento como fulanito, no sé cómo empezar a predicarle, no sé cómo orar con la persona, si quiere y recibe a Cristo, ¿cómo voy a orar? A veces es una de las cosas por las cuales callamos, porque pensamos que tenemos falta de conocimiento, hermano. Pero no te calles. El Espíritu Santo que habita en ti, Él te va a guiar y te va a poner las palabras, te va a poner el qué decirles. Y aquí el punto es que tú cumplas delante del Señor, no callando el Evangelio por falta de conocimiento. Otro punto es que a veces se calla el mensaje por vergüenza. Te da vergüenza decir o que sepan que eres cristiano. ¿Cuánto les ha pasado eso? No levanten su mano, pero ¿a cuánto les ha pasado? Que les da vergüenza que sepan que eres cristiano. Por vergüenza a veces se calla este mensaje, hermano. Nos callamos por vergüenza de que se van a burlar, van a decir, me van a dejar, y tantos pensamientos que luego vienen. Otra razón por la cual a veces calla el cristiano es porque son insensibles. Somos insensibles a la necesidad que hay, hermano. No me interesa en lo más mínimo. Con que yo esté bien, con que Dios me bendiga, con que Dios me dé, con que Dios... ¿Y todo? Para acá. Y nunca, hermanos, estamos viendo la necesidad, ver como Dios ve a las personas. El Señor Jesús, cuando vio a la muchedumbre, Él dijo que eran como ovejas sin pastor. Porque Él veía la necesidad de la persona. Qué hermoso que como iglesia podamos caminar de esa manera, ver a las personas como Dios las ve, con esa necesidad que tienen de Cristo, hermano. No seamos insensibles y no lo vemos como prioridad. Si somos insensibles, el Evangelio no es prioridad para nosotros, compartirlo. Este mundo se va echando a perder cada día más y va a seguir más y más. Porque la sal que somos usted y yo, porque Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal, hermanos, es la que impide que algo se eche a perder. Y si este mundo aún no ha terminado de echarse a perder, de corromperse todavía más, es porque hay un pueblo que Cristo tiene aquí en la tierra todavía, fíjese. Cristo tiene aquí en la tierra su pueblo para que testifiquemos de Él, para que la gente se arrepienta, para que la gente venga a Él, hermanos, y menos gente vaya a una eternidad sin Dios. Porque cuando venga Cristo y sea arrebatada su iglesia, hermanos, va a ser muy difícil que la gente sea salva. Va a ser muy complicado, muy difícil. ¿Por qué calla el cristiano? Por pereza también. Por pereza. ¿Cuántos perezosos hay, hermanos? No, nadie aquí. No hay. ¿Por qué? Porque decimos, qué flojera. Todo nos da flojera, ¿verdad? Pero qué flojera hablarle de Cristo. Ay, no, porque implica llamarle, implica ir, implica tiempo que no tengo, y como mi agenda, ¿se acuerdan la introducción de la agenda?
Mi agenda está llena. No tengo espacio, no tengo tiempo. Pero a veces es por pereza, porque implica tiempo, hermanos, dedicación para poder hacer esto de predicar el evangelio a otras personas. Las ocupaciones, o es otra cosa. Te cargas de tantas cosas materiales, las ocupaciones, que no hay tiempo para las cosas de Dios. No hay tiempo para predicar el evangelio, no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo, nada que se refiera con lo de Dios. Porque mi agenda está y no tengo tiempo para eso. También, ¿por qué callar el cristiano? Por pecado, porque anda mal delante de Dios. Pero hermanos, ¿qué aprendemos de Felipe? Mire, vamos a la escritura en Hechos 8. Hechos 8. Dice la palabra en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos de la iglesia de Jerusalén iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Tenemos, hermanos, este ejemplo de Felipe que no cayó de predicar el evangelio. Él habló la palabra de Dios, él habló el evangelio de Jesucristo. Primero, a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? No callar a pesar de tus circunstancias, a pesar de lo que estés viviendo, porque puedes decir, no, pero yo cómo voy a hablar de Cristo si mira el problemón que tengo, si mira que estoy enfermo, si mira que tengo problemas en mi casa, que mi esposo con la esposa, que con los hijos, que con eso, que en el trabajo. No. Hermanos, no debemos de callar a pesar de las circunstancias. Mire el ejemplo de estos hombres de Dios. La iglesia del Señor que estaba en Jerusalén, Dios les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pasaron los años y la iglesia se quedó en Jerusalén. No salían. Cómodos los hermanos, como muchos de los que estamos aquí. Estamos cómodos en nuestra situación y no salimos y no hacemos la misión que Cristo nos ha dejado de predicar el evangelio. ¿Y qué hizo el Señor? Permitió la persecución. Algo tremendo, hermano. No quisieron salir a hacer el mandamiento del Señor. Bueno, pues vino la persecución. ¿Y qué tuvo que hacer la iglesia? Salieron esparcidos. Esparcidos fueron por muchas ciudades. Dice que Saulo, que después es Pablo, Saulo asolaba la iglesia, iba por las casas de los cristianos, hermano, y los sacaba, dice la escritura, arrastrándolos para matar a los cristianos. Les quitaban casas, les quitaban todo, hermanos, los despojaban de todo. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo esparcidos, hermanos. ¿Y qué dijeron los hermanos? Bueno, estamos en sufrimiento, en persecución, me escondo, no hablo. No. Ellos, dice la escritura, que fueron esparcidos y por donde ellos iban, en cada ciudad, en cada lugar donde ellos iban, dice la escritura de este versículo que leímos, iban anunciando el evangelio. Qué tremendo, hermano. Y Felipe fue uno de ellos, y dice en el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe fue uno de ellos y él no cayó, hermanos, el evangelio. Él, a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de la persecución, a pesar de que estaban siendo despojados de todo, ellos siguieron predicando el evangelio, hermano. Nosotros tenemos que aprender esto, hermanos, a predicar el evangelio, lo que sea que estemos pasando, lo que sea que estemos viviendo, hermano, tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver qué es esto.
También tenemos no callar a pesar de las circunstancias, pero no callar, hermanos, y hablarle a toda persona que Dios dispone, que te pregunta, que te platica. Hay personas que luego se te acercan y te platican algún problema, alguna enfermedad. Bueno, son oportunidades que Dios te está dando para predicarle de Cristo. Son oportunidades que Dios te está dando para orar por esas personas. Tenemos, hermanos, que aprender eso, a no callar y hablarle a toda persona. No tener prejuicios, no importa la raza, no importa la edad de esa persona, sino predicarle de Cristo. No importa el estatus social, porque hay veces que luego, no sé, vemos gente que tiene a lo mejor cierto estudio, un hombre muy exitoso, una mujer muy exitosa, y tú dices, ¿cómo le voy a hablar de Cristo si se ve tan feliz, que lo tiene todo? Pero la verdad es que no tiene nada. Si no tiene a Cristo en su vida, hermano, no tiene nada. Y a veces son las personas más necesitadas del amor de nuestro Dios, hermano. La persona que Dios te ponga, predícale. Felipe, él predicó a toda persona. Si Dios le ponía, Dios lo puso con los samaritanos. Los samaritanos no eran nada bien vistos por los judíos, no los querían, pero él no le importó esos prejuicios. Él les predicó a los samaritanos. Él fue y predicó a esta gente que a lo mejor no era muy bien vista, no era queridos, pero él les predicó. Cuando Dios lo manda a predicarle a otro hombre muy exitoso, que probablemente tenía mucho dinero, mucha fama, y Felipe fue y le predicó de Cristo a este hombre, que ahorita lo vamos a ver. Así que no callemos, hermano. No calles de predicar el Evangelio a pesar de las circunstancias. No calles de predicar el Evangelio a toda persona. Amén. Y tenemos que notar qué era lo que ellos predicaban. Ellos predicaban, dice aquí la Escritura en Hechos 8. Ahí mismo en esos versículos dice que anunciaban el Evangelio y predicaban de Cristo. Y es lo que usted y yo tenemos que predicar. Anunciar el Evangelio y predicar de Cristo. Las buenas noticias de que Cristo es nuestro Salvador. Mire lo que dice ahí 1 Corintios 15 del 1 al 4. Esto es lo que tenemos que predicar. Esto es predicar de Cristo. Para aquellos que dicen, pero es que no sé qué es el Evangelio, qué es hablar de Cristo. Bueno, aquí viene, Pablo nos lo resume en unos versículos, 15 del 1 al 4. Esto, hermano, es lo que tenemos que predicarle a la gente. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué dice? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Amén. Eso, hermano, tenemos que predicar, lo que Cristo amó tanto al mundo, amó tanto a la persona, que Él decidió voluntariamente morir en esa cruz, ser sepultado, pero que al tercer día resucitó y que hoy está sentado a la diestra de nuestro Dios. Ese es el Evangelio, eso es lo que tenemos nosotros que predicar, hermano, y aprender a no callar. Es el punto que estamos viendo. No calles, hermano. A lo mejor antes lo hacías y ahorita ya no lo estás haciendo. Yo te invito, te animo a través de esta palabra que lo hagas. Que lo hagas. Y conforme lo vas haciendo, vas agarrando más experiencia, más práctica, ya evitas errores que cometiste y el Espíritu Santo te va, como decimos, afilando. Y cada vez lo vamos a hacer mejor. Amén. Y hermanos, por último, ¿qué aprendemos de este hombre? De Felipe, que fue un hombre comisionado por Dios. Que fue un hombre comisionado por Dios.
Mire, una persona comisionada, dice el diccionario, es una persona que se encarga de realizar una misión determinada por elección o designación de la autoridad competente. Un comisionado es una persona que se le ha dado una misión. Y Felipe fue un hombre comisionado por Dios. Ahí en Hechos 8, 26 al 27. Lo encontramos aquí en estos versículos. Fíjese cómo es comisionado por Dios Felipe. Dice, un ángel del Señor, estamos en Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjese cómo Felipe fue comisionado por Dios, tenía una misión de predicar el evangelio. Y el Señor le dice a través de este ángel, levántate y ve al desierto, porque ahí hay un hombre al cual iba a predicar Felipe. Fue un hombre con una misión, una comisión de parte de Dios, hermano. Y usted y yo hemos sido comisionados por Dios. ¿Dónde está la comisión para nosotros? ¿Dónde está la misión? Ahí en Marcos 16, 15. Ya no lo sabemos todos, este versículo. Muy conocido. Hasta de memoria me lo van a decir. Dice que Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la comisión, esa es la misión que usted y yo tenemos como iglesia, ir y predicar. Todos, hermanos, somos comisionados por Dios. Tenemos una misión de parte de Dios. Amén. Dile ahí a tu hermano, eres un comisionado. ¿Se oye padre, verdad? Y si se está durmiendo, dale ahí un codazo también. No, no es cierto. Que algunos pegan muy fuerte. Usted y yo, hermanos, somos comisionados por Dios. Tenemos una misión de parte de Dios, así como Felipe, hermano. Dios le habló y le dijo, Felipe, fíjese, a mí me llama mucho la atención esto, porque Felipe estaba en Samaria y dice que toda la ciudad estaba en gran gozo. Había un avivamiento tremendo, hermanos. Dios estaba salvando gente, Dios estaba sanando a las personas, los que estaban endemoniados estaban siendo libres por el poder de Dios. Felipe estaba haciendo tremendas cosas en el nombre de Cristo, hermano. Y me llama la atención cómo Felipe fue obediente al Señor, que estando en esta ciudad, en gran avivamiento, el Señor le comisiona y le dice, Felipe, ve al desierto. De estar en una gran ciudad, el Señor le comisiona, ve al desierto a predicarle. Ahí tengo un hombre que tiene que escuchar mi mensaje. Tenemos que estar dispuestos a predicar el evangelismo persona a persona, en masas, como Dios te lo presente, como Dios te disponga, hermano, a hacerlo. Mire, un comisionado por Dios, podemos aprender de Felipe dos cosas. Un comisionado por Dios escucha las instrucciones de Dios. Escucha las instrucciones de Dios, porque el Señor le dice allá a Felipe a través de este ángel, ve Felipe al desierto, ve al desierto y ahí va a estar este hombre, el eunuco, y dice la Escritura que Felipe, hermanos, escuchó las instrucciones de nuestro Dios. Cuán importante es nosotros como comisionados escuchar las instrucciones de nuestro Señor. A veces Dios te va a decir que le hables a cierta persona, que a lo mejor para ti va a ser imposible. ¿Cómo, Señor, lo voy a hacer? O te manda a algún lugar a predicar.
Pero si eres un comisionado, y todos lo somos porque lo vemos que el Señor Jesús nos dejó esta misión, tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios, hermano. Y segunda cosa, hacer y obedecer, accionar en base a esas instrucciones que Dios te está dando. Un comisionado escucha, pero también obedece las instrucciones de Dios, porque mire, Felipe dice en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe, Dios lo manda al desierto y él obedece, hermano. Dice la Escritura que Felipe se levantó y fue al desierto. Felipe lo que le interesaba era cumplir la comisión que se le estaba dando. Fuera en masas en la ciudad y fuera en el desierto. Él estuvo dispuesto a escuchar y a obedecer la voz de su Señor. Amén. Él acudió, él se acercó a este hombre y él no cayó el evangelio. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús a este hombre, a el etíope, hermanos. Felipe nunca cayó el evangelio en su boca, en sus labios. Mire el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba, ¿qué cosa? El evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Felipe, hermanos, estuvo dispuesto a predicar en una ciudad a las masas, estuvo dispuesto a predicar persona a persona. Como Dios lo ponía, Él lo hacía, y ese es un comisionado. Usted y yo somos comisionados por Dios para predicar el evangelio, hermano. Dios quiere personas dispuestas para llevar este evangelio a todos los necesitados. Amén. Y precioso siervo de Dios, que le pasó algo, esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero el versículo 39, fíjese lo que Dios hizo con este hombre. Dice, cuando subieron del agua, porque bautizó al etíope, dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué cosas sobrenaturales vivía este hombre. Dice que el Espíritu de Dios lo arrebató y lo puso en otro lugar. Yo he escuchado testimonios de siervos de Dios, hermano. Sobre todo cuando andan predicando en rancherías, en las sierras. Una vez escuché un testimonio de un hombre que no tenía forma de trasladarse y él andaba predicando así en muchos lugares donde no había transporte ni nada. Y Dios mismo lo trasladó a la ciudad donde tenía que predicar. Y nos quedamos así, ¿verdad? Nosotros así como que, ay, si yo no tengo fe ni para el camión, hermanos, para traer dinero para el camión. Fíjense las cosas tremendas que suceden cuando tú te dispones a servir a Cristo. Dios te va a proveer, hermano, hasta el transporte, hasta los recursos que tú necesites. Pero, ¿por qué? Porque Él te ha comisionado, te ha dado esa misión. Y si Él te ha delegado una misión, Él te va a dar las herramientas, te va a proveer los recursos que necesitas para hacerlo. Amén. Quiero terminar preguntándote, hermano, ¿qué es lo que Dios te habló? Espero que hayas estado sensible, tu corazón dispuesto para escuchar el mensaje de Dios. Porque esto es algo que Dios quiere hablarnos como iglesia, de que somos comisionados por Él para predicar el evangelio. Que no callemos, iglesia, no callemos de predicar el evangelio. Pero ¿qué es lo que Dios te habló a ti, hermano, en lo personal? Porque siempre el Espíritu Santo habla y hay un punto ahí que te llega y dice, Señor, esto es para mí. ¿Qué es lo que Dios te habló, hermano, hermana? ¿Hay alguna cosa en tu vida que quieres hoy pedirle perdón a Dios? Tu testimonio, ¿cómo está tu testimonio, hermano? ¿Quieres ser eficaz en tu servicio a Dios? ¿Cómo está tu testimonio?
en tu propia casa. ¿Estamos siendo luz para los de la casa? ¿Necesitas la llenura del Espíritu o tú dices, no hermana, yo estoy pero rebosando, estoy lleno del Espíritu? Fluyen los frutos en mí de una manera tremenda, el amor, el gozo, no hombre. ¿Cómo estás? ¿Lleno del Espíritu Santo? ¿Has callado de hablar el Evangelio? Antes lo hacías y ahora no, o nunca lo has hecho. Es tiempo de comenzar, hermanos. ¿Cuántos hoy le dicen a Dios, yo quiero ser fiel a la misión que me has encomendado, Señor? Esa misión no la podemos excluir de nuestra agenda, hermano. Esa misión no la podemos excluir, tenemos que compartir el Evangelio. ¿Cuántos hoy necesitan pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser un testigo fiel, a no desperdiciar las oportunidades que me des para cumplir la misión para la cual me has llamado? ¿Cuántos estamos fallando en esta misión? Y a veces estamos orando, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, dime. Ya está ahí la gran comisión, hermanos. Tenemos esa misión que no estamos realizando y que tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios ha hablado hoy a tu vida, hermano? Y yo te invito hoy esta mañana que todos aquellos que dicen, yo soy comisionado por Dios, hoy entiendo que tengo una misión. Tengo una misión. Me acordé de las películas de ¿cómo se llama? Misión Imposible, ¿verdad? Pero esta no es una misión imposible porque tenemos a Dios con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Así que, ¿cuántos hoy, hermanos, se dan cuenta que son comisionados por Dios? Y le dicen, Señor, yo quiero, ayúdame a cumplir la misión, Señor. Te necesito la llenura de tu Espíritu. O he dado mal testimonio, pero a partir de hoy, Señor, yo quiero cambiar, quiero ser diferente. Quiero tener buen testimonio, quiero la llenura de tu Espíritu Santo, quiero la sabiduría para hacerlo. No quiero callar más, Señor. Y Dios va a acercar todavía más gente, hermanos, a tu vida, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para predicarles. No callemos. No callemos el Evangelio y oremos por las personas que Dios pone ahí cerca de ti. Amén. Así que todos aquellos hermanos que quieren hoy decirle, Señor, yo quiero ser fiel a esa misión. Yo quiero, Señor, que me ayudes a no callar, ni por vergüenza, ni por miedo, ni por lo que sea. No quiero callar el Evangelio. Que pasemos al altar y le digamos, Señor, aquí estoy. Hoy Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida para que puedas predicar el Evangelio, hermanos, con denuedo, con pasión, con entrega, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que yo te invito a que pasemos al altar. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, si tú necesitas la llenura de Dios, si tú dices, yo quiero cumplir esa misión, Señor. Y yo te invito que esta semana, hermanos, compartas el Evangelio, que esta semana lleves gente a conocer a Cristo. Amén. Vamos a hacerlo, vamos a pasar aquí al altar y pedirle a Dios que hoy nos llene de su Espíritu, que lo necesitamos, que sin Él no vamos a poder realizar esta comisión. Padre, hoy en este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de este siervo Felipe, Dios, que nos enseña tantas cosas de cómo servirte mejor. Gracias, Señor, por la vida de este hombre que nos enseñó que necesitamos tener buen testimonio, que necesitamos ser llenos de tu Espíritu, ser sabios para compartir, para servirte, pero a no callar a pesar de las circunstancias, a no callar el mensaje a pesar de lo que esté viviendo, Señor, a no callar el mensaje, sino darlo a toda persona. Pero también entender que soy un comisionado por ti, que tenemos una misión que tú nos has dado, Señor.
Gracias por este mensaje, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuántos hoy quieren decirle, Señor, aquí está mi vida, Dios? Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos hoy quieren decirle al Señor, he sido negligente en esta misión? He sido negligente, Señor. No lo he hecho por la razón que sea, hermano, que tú tengas, pero ven y díselo al Señor y dile, Dios, no quiero callar el Evangelio. Y si hoy tienes que pedirle perdón a Dios por la falta de buen testimonio, hazlo, hermano, pero no te quedes, no regreses como has venido, sino que regreses lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, porque lo necesitamos. Mira hoy a tu iglesia, Dios. Mira hoy a cada hermano, cada hermana que hoy está hablando contigo, cada joven, cada adolescente al que tú estás llamando para servirte, Dios. Hemos sido negligentes, insensibles a la necesidad que hay hoy, Señor. Perdónanos como iglesia, Señor. Y que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones, las vidas de la iglesia, Dios, de cada uno. Que no seamos insensibles a la necesidad. Que no haya vergüenza de predicar de Cristo. Que no haya temor, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú dijiste y prometiste en tu palabra que tú estarías con nosotros hasta el fin, hasta el último momento. Dios, tú vas a estar con nosotros, Señor. Aquí estamos, Dios, como iglesia, y te pedimos perdón, Dios. Porque a veces ha sido vergüenza, el miedo, Dios, la pereza, y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos y ayúdanos a cumplir esa comisión, Señor. Y hoy te pedimos que llenes con tu presencia la vida de aquellos que quieran ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te necesitamos. Hoy te necesitamos. Espíritu Santo, trata en cada corazón, en cada vida. Trata en cada corazón, en cada vida. Espíritu de Dios, redarguye, Señor. Y que no seamos una iglesia insensible. Que no seamos una iglesia, Señor, que no le importen las almas, sino que nos interesemos en la predicación del Evangelio, ahí en nuestras casas, ahí, Señor, en la ciudad, en el lugar donde estemos, que prediquemos el Evangelio, que hablemos de ti, Señor, a toda persona que tú pongas, que tú dispongas, Señor. Que los jóvenes abran su boca para hablar de ti. Que los adolescentes abran su boca para hablar de ti. Que las mujeres, los varones abran su boca para hablar de ti, mi Dios. Oh, alaba, llama, santa, santa, alaba, sira. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te necesitamos hoy, Señor. Llénanos, llénanos de ti. Dile, hermano, lléname tu espíritu. Hoy quiero más y más de ti, Señor. Aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi vida, Dios. Te entrego mi vida. Ayúdame a servirte y a hacerlo bien, Padre. En el nombre de Jesús. Oh, alaba ya. Busquemos a Dios, iglesia. Busca a Dios, humíllate ante el Señor. Oh, Dios te está dando una oportunidad hoy. Hoy Dios te está dando una oportunidad y está hablándote a ti, que eres insensible, a ti que no has querido abrir tu boca. Hoy Dios quiere llenarte de su presencia. Hoy Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Llena tu iglesia, llénanos. Te necesitamos, Dios. Y ayúdanos a predicar
a predicar ese evangelio precioso que trae libertad, que trae salvación, que trae sanidad al alma, que trae sanidad al cuerpo, Señor. Que prediquemos, que no nos cansemos, que comiencen a suceder, Dios, las señales, las maravillas que acompañan al predicar el evangelio, porque tú das, Señor, autentificas ese mensaje con señales y milagros y maravillas, dice tu palabra. Que comencemos a ver esas maravillas, esas señales al predicar el evangelio, al predicarle a otras personas cuánto les has amado y cómo diste tu vida por cada uno de ellos, Señor. Gracias, gracias por esta oportunidad, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, gracias, Dios. Obra, obra, Espíritu Santo. Obra, 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 Dios. Ora, alaba, llama, sira, alaba, canta. Confiamos en tu bendita palabra y en el poder de tu palabra, que ha sido expuesta y que no va a volver vacía, Señor. Que no va a volver vacía, sino que va a producir aquello para lo cual tú la has enviado, aquello para lo cual ha sido hablada, va a ser hecho, Señor. Gracias, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre. Que esta semana mis hermanos tengan experiencias sobrenaturales contigo, Señor. Que esta semana, Señor, haya personas a las cuales compartirles el evangelio, a las cuales predicarles de ti, y que se vean señales y milagros, Señor, entre nosotros. Gracias, Dios, te adoramos y bendecimos tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Dios, gracias. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, amén. Lleva esta palabra, hermano, pero sobre todo, pues, ponerla en práctica, amén, para servir a nuestro Dios de manera efectiva, amén. Dios les bendiga.